Bien, vamos a abordar el primer reto, el cual se titula 3n más 1. Dicho reto se seleccionó del libro Programming Challenge de los autores, espero pronunciarlo bien, Steven S. Skine y Miguel A. Revilla, y dice así: considere el siguiente algoritmo para generar una secuencia de números. Comience con un número entero n. Si n es par, divida por 2. Si n es impar, multiplique por 3 y sume 1. Repita este proceso con el nuevo valor de n, terminando cuando n es igual a 1. Por ejemplo, se genera la siguiente secuencia de números para n igual a 22. Entonces, siguiendo el algoritmo que nos describe este párrafo, 22 es un número par, por lo tanto lo dividimos entre 2, lo cual nos da 11. 11 es un número impar, por lo tanto se multiplica por 3 y se le suma 1. 11 por 3 es 33 más 1, 34. Y así sucesivamente hasta un punto en el cual n valdrá 1. Ahí termina el algoritmo. Continuamos. Se conjetura, pero aún no se ha demostrado, que este algoritmo terminará en n igual a 1 para cada número entero n, o sea, aquí. Aún así, la conjetura es válida para todos los números enteros hasta al menos 1.000.000. Para una entrada n, la longitud del ciclo n es el número de elementos generados hasta 1. En el ejemplo anterior, la longitud del ciclo para n igual a 22 es 16. Claro, porque 22 para llegar hasta n igual a 1 se derivaron 16 elementos. El 22, el 11, el 34, el 17, así sucesivamente hasta el 1. En total, 16 elementos, y a eso se le conoce como la longitud. Entonces, dados dos números cualesquiera i y j, debes determinar la longitud máxima. Esta palabra clave es muy importante, la longitud máxima del ciclo sobre todos los números entre i y j, ambos incluidos. La entrada constará de una serie de pares de números enteros i y j. Todos los números enteros serán menores que 1.000.000 y mayores que 0. Esa será la entrada, y como salida el programa debe de dar para cada par de números enteros de entrada i y j, genere i y j en el mismo orden en que aparecieron en la entrada, y luego la longitud máxima del ciclo para números enteros entre i y j, incluyendo a ambos. Estos tres números deben estar separados por un espacio con los tres números en una línea. Y nos dan ejemplos de entrada y ejemplos de salida. Por ejemplo, cuando la entrada sea 1, 10, la salida deberá ser 1, 10 y 20. ¿Por qué? Bueno, porque como nos decía el enunciado para la salida, se repiten los dos números de entrada, o sea, es decir, 1 y 10, y al final la longitud máxima, que en este caso pues es 20, para el intervalo 1, 10. Ahorita vamos a ver en un ejemplo más detallado cómo se calculan esas longitudes. Luego para 100, 200 se repite como salida 100, 200 y se obtiene la longitud máxima, que es 125, y así sucesivamente. Ahora vamos a ver un ejemplo para ver cómo se determinan las salidas con base a estas entradas. El ejemplo es el siguiente. Si tenemos una entrada, por ejemplo, un i con un valor de 1 y j con un valor de 3, la salida debe ser 1, 3 y 8. Pero veamos cómo se generó ese 8. Bueno, primero que nada vamos a generar la sucesión con el algoritmo presentado, es decir, el de 3n más 1, para todos los números entre 1 y 3, ambos incluidos. O sea, es decir, los números entre 1 y 3 es 1, 2 y 3. Ese es el intervalo, 1, 2 y 3. Y se busca cuál de esas sucesiones tiene el mayor número de elementos, es decir, su longitud. Veamos aquí mediante esta pequeña tablita. Por ejemplo, el elemento 1, la sucesión pues solamente tiene un elemento, por lo tanto su longitud es 1.
¿Por qué un elemento? Bueno, porque ya dijimos que el algoritmo termina cuando n es igual a 1. Y como pues el elemento n es 1, pues ahí termina la sucesión. El siguiente elemento es 2. El 2 tiene dos elementos en la sucesión. Por lo tanto, su longitud es 2. Y el elemento 3 tiene el 3, el 10, el 5, el 16, el 8, el 4, el 2, el 1. En total 8 elementos, por lo tanto su longitud es 8. Posteriormente se identifica la longitud más grande. De estas tres, la longitud más grande pues evidentemente es 8. Por lo tanto la salida es 1, 3, repitiendo este 1 y 3 de entrada, y la longitud máxima que es 8. De este análisis se deriva el siguiente algoritmo. Para ello definimos una función llamada 3n más 1 longitud, la cual calcula la longitud de un entero n, la longitud de un entero n aplicando el algoritmo 3n más 1. Establecemos un contador en 1, puesto que ese n ya se cuenta como el primer elemento de la sucesión, y luego mediante un ciclo mientras verificamos que n sea distinto de 1. Si n es distinto de 1, se va a hacer lo siguiente. Si n es par, entonces como ya habíamos dicho, dividimos entre 2, y si n es impar, multiplicamos n por 3 y le sumamos 1. Estos valores se asignan de nueva cuenta a la variable n, se incrementa el valor del contador que definimos previamente, es decir, ya no va a valer 1, sino va a valer 2, y regresa de nueva cuenta al inicio y verifica si n es distinto de 1, y esto se está repitiendo hasta que n sea 1. En ese momento sale del ciclo y retorna el valor del contador. Ya que tenemos la longitud de la sucesión de un entero n, ahora podemos pasar a desarrollar nuestra siguiente función. Esta función lleva por nombre longitud máxima, la cual recibe un entero i y un entero j. Este entero i y este entero j es el intervalo en el cual se va a calcular cuál es la sucesión que tiene la longitud máxima. Para ello establecemos una variable llamada máximo igual a 0, y mediante un ciclo o bucle para hacemos lo siguiente. Para a igual a i, o sea este i, hasta j, decimos que la variable longitud dentro de ese ciclo va a ser igual a 3n más 1, a la función que previamente habíamos diseñado, y le pasamos a esta función el valor de a. Recordemos que inicialmente a vale i. A continuación, en una variable máximo y con la ayuda de una función llamada max, determinamos cuál de los dos argumentos que recibe tiene el valor máximo, si es la variable máximo o la variable longitud que se encuentra aquí. Cual sea el valor mayor, se asigna de nueva cuenta a la variable máximo. Se incrementa el valor de a en 1 hasta llegar a j. Bueno, va de 1 en 1 y se repite este proceso hasta que en un momento a va a valer j. Y en ese momento, en la variable máximo y utilizando esta función max, se obtendrá la longitud máxima de la sucesión. Finalmente retornamos ij y máximo. Solo nos resta ver el programa en JavaScript para finalizar este reto. Vamos a ello. Pues bien, en JavaScript pues ya tenemos definida la función 3n más 1 longitud, la cual recibe un n, y mediante un ciclo while verificamos que n sea distinto de 1. Y mediante el operador ternario pues vamos cambiando los valores de n. Cuando n es par, se divide sobre 2, y si n no es par, esta sentencia es la que determina si n es par o no es par. Y si n es impar, pues se multiplica por 3 y se le suma 1. Todo esto se almacena a continuación en la variable n. Es lo mismo que habíamos visto en el algoritmo. Esta es la función 3n más 1 longitud. Y la función longitud máxima, que digamos es la principal,
pues es tal cual la habíamos definido. Recibe un i y un j, y la variable a se le asigna el valor de i, y mientras a sea menor o igual que j, entonces se manda a llamar la función 3n más 1 con el valor de a y se almacena lo que nos devuelve en la variable longitud. Por su parte, la variable máximo, pues vamos a hacer uso de una función llamada max que se encuentra en la librería mat. Le pasamos el máximo, la variable máximo y longitud, y nos determina cuál es el que tiene el valor máximo y lo almacena en máximo. Este proceso se está repitiendo y finalmente nos devuelve ij y máximo, que es la terna que se muestra como salida. Y pues bueno, vamos a probar para los valores de longitud máxima para los intervalos 1 y 3, 1, 10, 100, 200, 201, 210 y 900, 1000. Vamos a ejecutar. Ok, para el primero, que es de 1 a 3, pues ya habíamos visto que es 1, 3, 8. Luego para 1, 10 es 1, 10, 20. Para 100, 200 es 100, 200, 125. Y así sucesivamente. Y es así como hemos dado conclusión a este reto de programación. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.